Bien, hemos cantado esta canción, estas canciones tan bonitas y sobre todo esta que es heme aquí, ¿no? Y no sé cuántos realmente estamos dispuestos a escuchar el llamado del Señor y hacer su voluntad. Y justamente esta parte de la escritura que vamos a tocar habla de eso también. Vamos a ubicarnos pues en Hechos, en el capítulo 9, para continuar con estos estudios. Nos toca estudiar los versículos del 1 al 31, pero por más que traté de resumirlo, me va a ser difícil hacer este tema hoy. Nos pasaríamos más de una hora en el mensaje, así que para no cansarlos, vamos a hacer una partecita nomás. La próxima estaremos continuando con lo que falta y de esta forma también damos tiempo al hermano que le toca predicar la otra semana. Entonces vamos a ubicarnos en Hechos, en el capítulo 9, y vamos a tocar los versículos desde el 1 hasta el 9. Quisiera que nos ubiquemos en esta parte que dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una resplandeciente luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver ni comer, ni no comió ni bebió. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias siempre por tu palabra, que es el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque día a día, semana a semana, en este caso los domingos, Señor, tú nos tienes este alimento tan maravilloso para tu iglesia aquí reunida, Señor. Y pedimos pues de que abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñarnos esta mañana a través de esta porción de tu palabra, Señor. Bendigas tu palabra y bendigas a cada uno de los presentes. Te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces tenemos esta parte, la que vamos a tratar en esta mañana, y primeramente pues pensamos, ¿no?, un poquito en el caso de que estamos tratando, ¿no? Y habíamos visto de que había una gran persecución, ¿no? Y luego también hemos tratado sobre la muerte de Esteban, en la cual Saulo, por supuesto, estaba presente, ¿no? Y dice que él consintió esto, ¿no? Y a raíz de esto se intensificó más la persecución, gracias Gregoria, en Jerusalén, por lo que sabemos que empezaron a salir los cristianos, los creyentes, por temor, ¿no? Ya que Saulo entraba, dice, en las casas y
bueno, arrasaba con todo, ¿no? Hombres, mujeres, los sacaba a rastras y los metía presos, ¿no? Y eso es lo que hacía Saulo, ¿no? Y bueno, sabemos también de que esto se dio porque el Señor así lo quiso, de que su evangelio sea difundido, que no solamente sea en Jerusalén, sino en todos otros lugares, Judea, Samaria y en fin, ¿no? Pero Saulo no estaba contento realmente con esto que estaba haciendo allí en Jerusalén, por lo que él también dijo, bueno, voy pues en tras de ellos, donde estén, de ahí los voy a traer. Y como vemos en los versículos 1 y 2, que habla de Saulo, ¿no? Saulo respirando con amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿no? Entonces vemos acá pues a Saulo que estaba pero ardiendo en cólera, ¿no? Contra los cristianos, al ver de que realmente ya se difundía, que avanzaba por diferentes lugares el evangelio, al ver que la fe cristiana, conocida como el camino, ya no se podía detener. Él dijo, pues yo tengo que hacer algo, porque lo consideró una amenaza aún para su propia religión, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Pablo. Y bueno, vamos a hablar entonces ya de Pablo o Saulo, y el mensaje de esta mañana lo he titulado, a través de Cristo, Dios convierte a sus enemigos en amigos. Y hablando de Pablo o Saulo, su nombre en hebreo era Shaul, que significa pedido, ¿no? Y en griego, Paulus, que significa poco. Nació en Tarso, como lo vemos acá, está mencionado en el capítulo 9 que estamos tratando, está en el versículo 11, ¿no? Que era una ciudad importante también, se dice, ¿no? De Roma. En el capítulo 2, 39, habla de esto, ¿no? En la provincia de Cilicia, localizada en Asia Mayor, lo que podemos decir la Turquía moderna. Y gran parte de sus primeros años, él pasó en Jerusalén, donde fue alumno, fue discípulo del célebre rabino Gamaliel, ¿no? Eso también lo encontramos en la Biblia en Hechos 22, en el versículo 3, ¿no? Entonces, y él era hijo de hebreos, por ello es de que se hacía llamar también hebreo de hebreos, ¿no? Hebreo de hebreos. Y perteneció a la secta, sabemos, de los fariseos, ¿no? Una secta radical contra el cristianismo también, ¿no? Y tantas cosas que podemos hablar de él, ¿no? Era, diríamos, de raza judía también, era una persona, si se puede decir, bien instruida en la cultura hebrea y también griega, y había aprendido a fabricar lonas con las que se hacían las tiendas de campañas. Bueno, esto es un poco, diríamos, que hablamos, porque hay mucho más que hablar de este personaje, Pablo, pero vamos a ver el primer punto, que la persona que tiene un encuentro con Cristo es transformada. Y ya hemos visto los versículos que hemos leído del 1 al 9. Cabe mencionar que hay tres versiones, diríamos, de la conversión de Pablo acá en Hechos. Una, la que estamos tocando en el capítulo 9, la segunda, que está en el capítulo 22, del 3 al 21, y la tercera, en el capítulo 26, del 13 al 30. Bien, entonces, habíamos visto quién es Pablo, pero ya según lo que nos interesa, diríamos, en este tema, ¿quién fue Pablo antes de su conversión?
podríamos decir así, perseguidor de los cristianos, perseguidor de los creyentes. Eso es lo que más podemos resaltar de Saulo en esta parte, ¿no? Aunque en cuanto diríamos a la justicia que es en la ley, era, dice, irreprensible, y esto lo encontramos en Filipenses 3:6. Era, bueno, lo describen que era una persona de buenas costumbres, ¿no? Pero lo que no se puede olvidar es de que era acérrimo perseguidor de los creyentes, ¿no? Y de este modo, él pensaba de que agrada a Dios. Él estaba seguro por su religión de que así estaba haciendo lo correcto ante Dios. Es así que, como estamos viendo en esta parte, al ver el avance, diríamos, del cristianismo conocido como el camino, pues él, que lo consideró, como estamos diciendo, una amenaza para su religión, lo que hace ya es pues buscar la manera de perseguir, de tomar presos a los cristianos en donde se encuentren. Por eso es que consigue esta autorización del maestro de la ley, diríamos, ¿no? Entonces, para ir a Damasco. Pero ¿qué sucedió? De que no llegó a Damasco, no llegó a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque en el camino, cerca ya estaba llegando a la ciudad de Damasco, una ciudad que se encuentra a 256 kilómetros al noreste de Jerusalén. ¿Qué pasó? Allí nomás lo detuvo Cristo. Y allí tuvo un encuentro con el Señor. Y a través de una luz muy radiante, lo hizo caer al piso. Lo tiró en tierra, ¿no? Y ahí vemos pues lo que pasó con el orgulloso, con el perseguidor, que fue tirado a tierra, ¿no? Y escuchó una voz que le dijo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, él creyó o asumió, diríamos, de que esto era una teofanía, mejor dicho, que era un ángel de Dios que le estaba hablando. Por eso es que se dirige a él como Señor, y le dice, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que él hace, ¿no? Y me llega a pensar esto, ¿no? Cuando Moisés estuvo frente a esta zarza que ardía y no se quemaba, él también preguntó, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Esto está en Éxodo en el capítulo 3 y en el versículo 13. Pero en el versículo 8 encontramos de que el Señor le dice también a Moisés de que él había descendido a la tierra para librarlos de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto, ¿no? Y en este caso, diríamos, de la pregunta que hace Pablo o Saulo al Señor, él le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y esto está en el versículo 5. Acá se trataba del Dios encarnado que había bajado a la tierra, pero a buscar lo que se había perdido, como dice la palabra de Dios también, ¿no? Y Saulo, él no había conocido, diríamos, al Señor Jesús, no lo había conocido al Hijo de Dios, no tenía, diríamos, en cuenta de quién habitó entre nosotros, de quién tuvo que hacer su obra maravillosa en la cruz para que nosotros podamos tener esta esperanza maravillosa que tenemos ahora, la que tuvieron estos creyentes desde un principio y que por su fe eran perseguidos. Eso no tenía en cuenta, diríamos, pues, Pablo, ¿no?
Pablo. Y entonces, Cristo vino a esto, a hacer su obra en favor nuestra, pero sabemos de que Él, al cumplir su obra también, regresó al lugar de donde ha venido, ascendió al cielo. Y aún estando allí, Él sigue y seguirá cuidando de los que han creído en Él, seguirá cuidando de sus discípulos. Y eso es lo que estaba haciendo en este momento, ¿no? Protegiendo a los creyentes que habían ido a Damasco de este perseguidor, que iba pues, como estábamos diciendo, ardiendo en rabia y con sed de venganza, si se puede decir, como si algo lo hubiesen hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba haciendo Pablo, pero vemos pues a nuestro Señor Jesucristo que estaba protegiendo también a sus discípulos, a sus santos. Pero en su misericordia hay algo muy importante, ¿no? De que el Señor no le quitó la vida a Saulo, no le quitó la vida a este perseguidor, a pesar de todo lo que él ya venía haciendo en Jerusalén. Y él podía haberlo hecho. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en el caso de Acán, ¿recuerdan este pasaje? En Josué, que está en el capítulo 7, ¿qué pasó por tomar el anatema? Él, su familia y todo lo que tenía fueron muertos a piedras. Pero el Señor acá no solamente le perdona la vida a Pablo, sino que le perdona sus pecados. Y eso es lo más importante, ver la gran misericordia de nuestro Señor, ¿no? Le perdonó y lo que hizo es ordenar que lo lleven, porque él ya no podía irse, había quedado ciego, no veía nada, ¿no? Entonces, que lo llevaran a Damasco, donde allí tendría que esperar sus órdenes, ¿no? Allí le iba a decir lo que realmente tiene que hacer. Como Pablo o Saulo, como estamos diciendo, nos hace pensar, ¿no?, en este personaje. ¿Quién era? ¿Cómo era? Se puede decir un asesino, un perseguidor, alguien que torturaba, que maltrataba a los creyentes. Pero Dios le perdona su pecado. Dios le perdona y esto nos hace pensar en la gran misericordia, en la gran bondad, en la gracia infinita de nuestro Señor. Y como Él mismo dice, ¿no?, todo lo que era, y después lo dice que había sido incrédulo, que había sido enemigo, perseguidor y blasfemo de Dios, dice en 1 de Timoteo 1, 12 al 17. Y un versículo muy importante que respecto a la misericordia de Dios encontramos en Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto nos hace pensar también a cada uno de nosotros. Estamos hablando de Saulo y tal vez nos es fácil hablar de una persona, hablar de las cosas malas que tiene, pero nos ponemos a pensar un poquito en nosotros, cómo hemos sido antes de conocer a Cristo, cómo hemos sido antes de que el Señor realmente tenga misericordia de nosotros y nos salve. ¿Qué pecados hemos cometido? Bueno, particularmente yo pienso de que analizando mi vida, creo que el decálogo queda chico, ¿no? He transgredido la ley en todos sus aspectos. Y a veces uno se pone a pensar y decir, ¿cómo es que Dios tuvo misericordia de mí? Y esto es lo que siempre, a veces inclusive trae dudas a los recién convertidos y dice, no es posible que Dios me perdone todo lo que he hecho, todo lo que he sido y las formas en que le he ofendido. Pero ese es el Dios que tenemos, el Dios de gracia, el Dios que tuvo compasión de nosotros porque nada merecíamos y tuvo que mandar a su Hijo para que pague por nuestros pecados. Y siendo aún enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios. Esa reconciliación costó mucho. Enemigos, el pecado nos ha hecho enemigos de Dios
y en este caso Saulo era enemigo de Dios, como lo hemos sido, vuelvo a repetir, cada uno de nosotros. O alguien puede decir, yo no cometí pecados. Alguien puede decir, yo sí merecía que Dios realmente me traiga pues a su iglesia. Yo sí merecía que realmente me haga miembro de su iglesia. Bueno, yo no podría decir eso, ¿no? Y es así que vemos que Saulo recién entiende, recién comprende que Jesús era el Dios encarnado. Lo conoció tal como era. Tuvo que realmente pues pasarle algo terrible para que recién entienda y conozca al Señor, ¿no? Entonces, para realmente que uno se arrepienta, el primer paso, diríamos indispensable hacia la fe y así hacia la salvación, es darse cuenta que hasta ese momento hemos sido incrédulos, hasta antes de conocer a Dios, ¿no? Hasta ese momento hemos sido incrédulos, y para las personas religiosas esto realmente debe ser muy difícil, como el caso de Pablo. Pablo era un religioso que él estaba convencido de lo que él seguía, y así hoy en día también encontramos a personas religiosas que inclusive dicen, no, ¿cómo es posible que voy a cambiarme de religión? Yo he nacido en esta religión y acá me tengo que morir. Y empiezan, ¿no?, a decir, no, en tu religión está esto, que el otro, que por acá, que por allá. En mi religión no es así. Y yo estoy muy bien acá. Recuerdo hace años atrás que estuve evangelizando a unas personas, ¿no? Y estamos llevando el discipulado. Pero en ese tiempo, claro, ellos eran de la religión tradicional, pero en ese tiempo que estábamos llevando el discipulado, ellos veían, pues, ¿no?, de que para servir al Señor tiene que haber un cambio, tiene que uno primeramente haberse arrepentido de verdad, tiene que saber sus dones, tiene que ser bautizado y tantas cosas que nosotros entendemos, ¿no?, de haber testificado por su fe. Pero en ese tiempo parece que ellos seguían teniendo tratos con los líderes de la iglesia del barrio y le contaron, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y les dieron su ministerio al esposo de una de ellas, lo pusieron. Tienen también ahí sus grupos, ¿no?, de que hacen algo parecido, diríamos, a los cristianos, que cantan alabanzas, que tienen estudios bíblicos. A ella le dieron estudios con los niños y también con las damas a otra persona. A las finales ya no venían, ¿no? Y un día que los encontramos, conversé con ellos y me dijeron, no, en mi religión estamos mucho mejor. Nuestra iglesia, imagínate, tú nos has dicho esto, que tenemos que hacer esto, hacer el otro para recién servir al Señor. En nuestra iglesia ya estamos sirviendo y estamos haciendo lo que dicen que hacen ustedes en su iglesia. Bien difícil es de que alguien que está en una religión entienda el evangelio, y no solamente de la religión tradicional, peor si hablamos de las sectas. Fácil es convencer a uno que está adoctrinado. ¿Le es fácil entender el evangelio? Ellos te sacan la Biblia, ellos leen la Biblia, pero partecitas de la Biblia, mas no entienden realmente lo que debe hacer uno para convertirse, para ser reconciliado con el Señor. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana, y eso es lo que Pablo entendió. Empezó a comprender, empezó a conocer quién era Cristo realmente. Y bueno, para él había el Dios, ¿no? Pero no pensaba de que Dios era trino. En otras palabras, diríamos, como hay religiones, hay sectas que no reconocen la Trinidad.
Y bueno, gracias a Dios que nosotros a través de la palabra también entendemos esto, ¿no? Muy difícil, como estamos diciendo, un religioso especialmente. Y no solamente ellos, hay personas que, los gnósticos, los ateos y todas estas personas, los panteístas, difícil, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que confiar es en que Dios es el que va a obrar. Lo único que tenemos que hacer es evangelizar nomás, ¿no? Entonces, estamos viendo, para ser reconciliados con Dios tenemos que tener pues que reconocer nuestros pecados y rebeliones, como lo dice también en Salmos, ¿no? En Salmos habla de esto, ¿no? En el Salmo 51:3. Y también lo que nos hace enemigos de Dios es el pecado realmente, ¿no? Colosenses 1:21 nos habla también de que somos enemigos de Dios por el pecado. Y la salvación solo es por Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvos. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre, o nadie llega al Padre si no es por mí, ¿no? Y también este versículo muy importante en el mismo libro de Hechos, que lo encontramos en Hechos 4:12, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, esto está en la palabra de Dios y esto es lo que tenemos que tener en cuenta las personas que estamos conociendo recién a Cristo, personas que nos están visitando recientemente. Esto es clave, diríamos, reconocer nuestros pecados, reconocer que por los pecados somos enemigos de Dios, estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, ¿no? Y que solamente hay una forma de tener un acercamiento, de borrar esta enemistad, es por medio de Cristo y su obra en la cruz. Dios, en su gran misericordia, perdona los pecados, así como lo hizo de Pablo, que era un enemigo perseguidor de los creyentes. Así nos lleva a pensar que algo muy importante, ¿no? Que no hay pecado o pecados que el Señor no pueda perdonar. Para Él, el pecado es pecado. Y no es tal vez como uno piensa de que hay pecados que son simples y a veces podemos decir, no, pues yo sí pecaba, pero ¿qué hacía? Mentía algunas cosas, hacía cosas pequeñas, pero no son tan ofensivas a Dios. Pero para el Señor, todo lo que no está de acuerdo a su voluntad es pecado. Para el Señor, aún los malos pensamientos, los malos deseos son pecado. Como pecado lo es el homicidio, la violación, hoy y todas las formas que podemos ver hoy en día de ofender a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver en esta mañana y hablar de la gran misericordia, de la gracia de Dios. Una vez que uno reconoce esto, puede arrepentirse. Y en Isaías, que es un libro muy importante, encontramos también algo que nos dice, en esta mañana vamos a dar la lectura, dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan grave, no hay pecados por los cuales, no, a este ya, olvídate, ¿qué perdón va a tener de Dios? Quizás hemos dicho eso, ¿no? Jamás darle el evangelio a él. Y esto nos hace pensar en la actualidad. Pablo era un perseguidor, podríamos decir un asesino, pero en la actualidad, ¿qué pecados podemos ver en nuestra sociedad? Secuestros, por ejemplo, ¿no? Asesinatos, el sicariato, violaciones, no sé cuántas cosas podemos ver, ¿no? Y a veces uno puede decir, ¿qué va a ser salvo esta persona? Hablando tal vez de unos que han cometido estos delitos y que están en la cárcel o que todavía no los cogen. Pero el Señor puede limpiar todo esto. Por eso Él
ha muerto en la cruz. Y en su infinita misericordia, aquella persona que se arrepiente, pero que se arrepiente de verdad, como en el caso de este personaje, pues puede alcanzar el perdón de sus pecados. Y algo muy importante que dice la Biblia, que Dios perdona y olvida. Él no se acuerda, no es como nosotros que, carambas, tenemos un problema, nos perdonamos, arreglamos todo, nos abrazamos y ya todo queda ahí. Pero alguna vez que pasa algo, ¿te acuerdas de esto? Que empezamos de nuevo, ¿no? Dios no es así, Dios perdona y olvida. Y eso es lo maravilloso, como dice, borrón y cuenta nueva. Cuando uno se arrepiente, desde ese momento todos nuestros pecados que hemos cometido quedan atrás. Y es empezar una nueva vida. Pero nosotros somos pecadores y seguimos pecando. Pero el Señor en su misericordia, cuando nos arrepentimos, también Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia, ¿no? En Isaías 53, 5 y 6 encontramos también algo muy importante. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy importante lo que vemos acá, ¿no? Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. En realidad, Él siendo santo, puro, perfecto, sin mancha, tuvo que cargar nuestras culpas en la cruz. Tuvo que cargar con nuestros pecados de nosotros que sí éramos pecadores, como lo dice en Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así hemos estado nosotros los que ahora somos creyentes. Y así están muchas personas, la mayoría en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que vamos a ver, lo que hizo Pablo posteriormente el próximo domingo, ¿no? Entonces, como dice, pues, tuvo que sufrir el justo por los injustos, en 1 de Pedro 3, 18. Ahora, yo te pregunto, a ti que eres cristiano, ¿crees que Cristo realmente ha hecho una transformación en tu vida? ¿Has sido transformado por el Señor? ¿En qué formas? ¿Cómo lo muestras? ¿Hay evidencia de eso en tu vida? Una de las cosas de que Cristo, uno de los propósitos de Cristo al salvarnos es para servir. ¿Estás sirviendo en un ministerio? Algo que según este tema es para predicar su evangelio. ¿Estás predicando? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? ¿A cuántos has evangelizado, por decir, en este año? En tu tiempo de creyente, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Y como creyentes, por los años que tenemos, no solamente debemos tener hijos espirituales, sino nietos, bisnietos, y así, ¿no? ¿Los tenemos? ¿Estamos predicando? Gracias a Dios que hay hermanos que son un ejemplo. Yo no quiero decir su nombre, pero yo admiro a personas acá, porque al conversar están evangelizando a 5, a 10 personas, y a veces ni siquiera nos imaginamos lo que está haciendo esa persona, ese hermano. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con esto también? ¿Hay evidencias de que realmente Dios nos ha cambiado? ¿Cómo es nuestro carácter, nuestra forma de vida, nuestro testimonio? En fin, podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿crees que habrán personas que por la gravedad de sus pecados no pueden ser perdonados y reconciliados con Dios? Estamos viendo que no. Dios es un Dios justo y sobre todo soberano.
Y Él, como estamos viendo, pues, si Él quiere, pues le quita la vida también al pecador. Hemos visto acá en Hechos, Ananías y Zafira, que pasó por su pecado, ¿no? Pero, si Él quiere perdón, estamos viendo el caso de Pablo, podríamos ver también el caso de la mujer adúltera, ¿no? Que está en Juan, en el capítulo 8, los versículos de 3 en adelante, ¿no? Y ahí hay algo muy importante, ¿no? Lo llevan ante Cristo, a esta mujer, para que Él lo juzgue. Pero Él se hace el desentendido. Y a las finales, cuando todos se van, cuando Él les dice que el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué le dice Jesús? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Ahí está la clave. Como estamos diciendo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados pasados, pero aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, aún conociendo la palabra, nosotros pecamos. Pero debemos arrepentirnos. Y acá lo que dice, no pecar más. En otras palabras, pues el propósito de enmienda que se llama, ¿no? Enmendar nuestras vidas. Y eso es lo que debe haber en nosotros, ¿no? Siempre en pensar de que Dios es justo y de que nosotros como pecadores debemos reconocer que le ofendemos y venir y pedir perdón a Él, ¿no? Eso es. Todo pecado puede ser perdonado. Ahora, también hemos visto algo muy importante, ¿no? Que el Señor no permitió que Saulo cumpliera su propósito en Damasco. ¿Y por qué creen que realmente no lo permitió? Hay algo muy importante, de que, como estamos diciendo, Él vino, hizo su obra redentora, ascendió al cielo, al lugar de donde vino, pero desde allí Él sigue cuidando a cada uno de sus seguidores, a cada uno de los que han creído en Él. Y Él deja inclusive promesas, por ejemplo, cuando da la gran comisión en Mateo, al final en el capítulo 20 en el versículo 20 del capítulo 28, que dice, por mi parte, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Maravillosa promesa. Y eso nos hace pensar de que por ello no permitió de que sean encarcelados, tomados presos los creyentes que estaban en Damasco. Y me llamó la atención un versículo también en Juan, ¿no? En Juan, en el capítulo 20, 28, que dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Qué interesante, ¿no? Nadie los arrebatará de mi mano. Y esto es algo que nos da esa seguridad de que estando en Cristo, nada puede hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. Él nos ha perdonado y ha olvidado nuestros pecados. Y por su misericordia, a pesar de lo que somos, tenemos esta esperanza maravillosa de estar un día con Él por la eternidad. Su mano es poderosa. ¿Puede haber algo más poderoso que Dios? ¿Puede haber alguien más poderoso? Jamás. Y por eso es de que acá dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y también en Romanos, este versículo muy conocido que tenemos también, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustias o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? Pero sin embargo, a veces nosotros en una dificultad creemos que ya Dios se olvidó de mí, ya me ha desamparado, ya no quiere saber nada conmigo. Todo lo que estoy pasando, vengo orando tanto tiempo por este problema y no se resuelve. Dios ya me abandonó. Pero estamos entendiendo acá, estamos viendo
Y si realmente nos alejamos del Señor, volvemos al mundo, no es que Él nos desampare, no es que Él nos... Somos nosotros que así como tomamos la decisión cuando lo conocimos de arrepentirnos, también a veces tomamos la decisión de volver al mundo, volver atrás. Como dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca recién bañada que vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? Entonces, hermanos, que el Señor realmente nos ayude a entender el amor, la misericordia de Dios y que Él es capaz de perdonar el pecado por más grave que sea. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pero arrepentirnos de verdad. Y estar seguros de que si hemos alcanzado el perdón de Dios, nada nos podrá apartar de Él. Nadie nos arrebatará de su mano. Y no habrá cosa creada por el Señor de que pueda hacer que perdamos nuestra salvación, que nosotros podamos alejarnos del Señor. Bueno, hermanos, como les dije, es una partecita. Continuaremos la próxima. Esto continuará y vengamos pues para ver el desenlace, diríamos, de este tema tan importante, de este personaje que tenemos tanto que hablar. En verdad de que a grandes rasgos he tocado esta parte y pensando hacerlo todo, lo había resumido mucho, pero veo que es imposible y la próxima hablaremos ya de los otros versículos que siguen hasta el 31. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este momento. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu infinita gracia. Gracias, Señor, porque sabemos de que tu amor y tu misericordia son infinitos por la humanidad, pese a que no somos dignos ni merecedores de nada, Señor, pero tú te encarnaste, Señor, y bajaste a la tierra para hacer tu obra redentora en favor nuestro. Gracias, Señor, que por esa obra maravillosa nosotros podemos tener esta esperanza que debemos valorarla, porque muchas veces no lo hacemos, Señor, ni siquiera te agradecemos debidamente, ni siquiera lo mostramos, Señor, en nuestra asistencia, y menos, Señor, como lo que tú mandas, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorarla, ayúdanos, Señor, a entenderla y ayúdanos a practicarla más que todo, a hacer lo que tú mandas, mi Dios, y a creer que tus promesas son fieles, porque tú no eres hombre para mentir, dice tu palabra, Señor. Gracias, y en tus manos nos dejamos, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.